Bueno, y ya llegó la colaboración de Lilia Vélez a estas alturas del viernes para cerrar la semana. Bueno, un análisis importante, bien vale la pena. ¿Cómo estás, Lilia? Hola Carlos, buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Interesado en lo que traes hoy. Oye, pues bueno, quería hablar sobre la reunión del presidente López Obrador con el presidente Biden. Creo que fue como el tema de la semana en materia política. Y bueno, decir algunas cositas. Yo no soy experta en relaciones internacionales, pero sí me interesaría pues algunas cuestiones con respecto a comunicación, y también escuché el análisis de Marta Bárcenas, que fue embajadora en Washington, y creo que es importante lo que ella tiene que decir al respecto. El contexto, primero hay que recordarlo. ¿Cuál es el contexto y lo que genera esta reunión? Pues es la no asistencia del presidente a la Cumbre de las Américas, del presidente López Obrador. Y bueno, con esta no asistencia se manda un mensaje que es leído en los círculos políticos de Washington como la necesidad de tener una reunión posterior para poder limar asperezas y tratar de recomponer lo que muchos círculos políticos leían como pues una descomposición de la relación entre México y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y también nosotros para ellos somos fundamentales, Carlos. Entonces ese es el contexto, se genera esta reunión, y bueno, lo primero que habría que decir es el cómo llega el presidente López Obrador. Pues llega en medio de las críticas de los dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ambos hacen posicionamientos duros con respecto al gobierno de México. En el caso de los republicanos hacen un énfasis particular en la libertad de expresión, en el tema de los periodistas asesinados, en el clima en general que hay con respecto a la censura, y hay un señalamiento sobre cómo ciertas cuestiones que son importantes para ellos pues se han ido degradando en México. Entonces ese es el contexto político, Carlos, que me parece importante pues resaltar. Después, y aquí sí quisiera mencionar el análisis que hizo la ex embajadora, y que creo que es interesante porque ella conoce muy bien los círculos de Washington, y también porque pues ella es diplomática de carrera, porque sabe muy bien qué tiene que ocurrir en estos temas. Y entonces ella lo que dice es que ha habido como un intento tanto de la Casa Blanca como del gobierno de la República para mandar un mensaje de que no estamos alejados, de que no son dos gobiernos alejados, dos gobiernos pues muy distanciados. Entonces se han tratado de hacer esfuerzos importantes en ese sentido. No obstante, ella hace una crítica, y Carlos, aquí tú me dirás, hablamos sobre esto, hace una crítica sobre las enormes expectativas que el propio presidente López Obrador genera de la visita. En la mañanera, muy temprano antes de que esta visita ocurriera, pues él habla, como ocurre en todas las mañaneras, pues habla mucho, genera enormes expectativas, no da muchos datos, no da muchos argumentos de por qué está diciendo lo que está diciendo, y genera expectativas, por ejemplo, de que puede haber una reforma migratoria importante que legalice a mexicanos que están allá. Y dice ella, esto es totalmente inviable. ¿Por qué es inviable? Pues porque estamos en un momento muy difícil en donde los partidos, tanto el demócrata como el republicano, pues no se van a sentar a negociar. ¿Por qué no se van a sentar a negociar? Porque ellos están ya en un tema electoral. Entonces, una reforma de esta naturaleza implica pues diálogo, implica negociación, implica que cedan ambos y que puedan llegar a acuerdos. Y eso en un momento preelectoral no puede ocurrir nunca. Entonces, realmente es imposible que ocurra ahorita una reforma migratoria. Ni siquiera decimos es poco probable, sino es imposible, dadas las condiciones allá, las condiciones políticas. ¿Para qué se generaron las expectativas que se generaron desde la mañanera y desde las estrategias de comunicación del gobierno de la República sobre esta posibilidad? Eso sería lo primero. Luego, de lo que pude pues revisar en la prensa norteamericana y en la prensa mexicana, pero particularmente en la norteamericana, pues llamó mucho la atención como la ruptura de los protocolos diplomáticos. En primer lugar, porque pues estamos acostumbrados a que los diplomáticos en los encuentros de esta naturaleza entre jefes de Estado pues se cumplen puntualmente. Y en este caso, el presidente López Obrador, en un encuentro de 45 minutos, pues digamos que tomó el micrófono y no dejó de hablar. Habló 31 minutos, hizo ahí recuentos históricos, por ejemplo, hablando de pues, la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas, etcétera. Y el presidente Biden solo habló 12 minutos en algunas imágenes que pues, fueron utilizadas por los opositores para pues, burlarse incluso del presidente. Pues se ve al presidente López Obrador mientras habla, y el presidente Biden pues
algunos dicen casi durmiendo, en realidad no es que estuviera durmiendo, pero sí se ve un poco como cansado. ¿Por qué? Pues porque fue un largo discurso del presidente López Obrador. Esto en términos diplomáticos es muy mal leído. Siempre en los encuentros, y la ex embajadora lo decía, pues se mide minuto a minuto y cuántos minutos va a hablar uno y cuántos minutos va a hablar el otro, y se hace que sean muy equitativos los tiempos. Y entonces aquí pues hubo una violación de los protocolos o de acuerdos que debieron haberse pues gestionado previamente por la Embajada de México en Estados Unidos, por el gobierno norteamericano. Entonces eso llamó la atención mucho en Estados Unidos, como esta ruptura de los protocolos. Entonces hay un comunicado en donde lo que se resalta es, bueno, que ambos países deben cooperar para construir un futuro más próspero. Se da un énfasis en que hoy se enfrenta, no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pues un desafío sin precedentes, desafíos globales sin precedentes, y dice ahí, requieren para enfrentarlos el esfuerzo de las dos naciones. Entonces están haciendo un énfasis en el contexto. Después también me llamó mucho la atención, Carlos, que hablaron de que ambos países defienden la democracia, el crecimiento inclusivo, la transparencia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Eso llama la atención porque son temas muy sensibles que han sido muy criticados en el gobierno de López Obrador. Es decir, se ha hablado mucho, por ejemplo, en temas de transparencia, cómo ha avanzado la opacidad y cómo hemos tenido retrocesos graves. Por supuesto, en el tema democrático, en el tema del Estado de Derecho, pues hay una crítica muy fuerte a las violaciones, a que tenemos una enorme impunidad, etc. Entonces, ¿cómo se resalta estos puntos que parecieran ser puntos flacos o puntos débiles del gobierno de la República? Pues a mí también en lo personal me llama la atención. Y luego hablan de que la base de la colaboración, y eso es otro tercer punto que se enfatiza, es el acuerdo de libre comercio, el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y por qué a mí me llama la atención? Pues porque finalmente hay una crítica importante, sobre todo por las decisiones en materia energética, y hay una crítica en el sentido de que se está violando el acuerdo de libre comercio, particularmente en lo que tiene que ver con energéticos. Entonces, cuando dicen la base de nuestra cooperación, la base de nuestra relación es el acuerdo, pues pareciera que se está enfatizando que se tiene que respetar ese acuerdo, que no puede haber como desvíos, que no puede haber en este momento pues planteamientos de que no queremos respetar el acuerdo. Al contrario, el comunicado de la Casa Blanca dice que debe haber un compromiso para su plena implementación y que hay que trabajar en este sentido. Y se menciona que, bueno, esperan poder abordar el tema con mayor profundidad en la reunión o en la cumbre de líderes que va a haber a finales de este año aquí en México, de líderes de América del Norte, Carlos. Entonces, en términos generales, me parece que no va a pasar nada. Los planteamientos que hizo el presidente creo que no van a avanzar. Es muy difícil, decía yo, por el contexto. Creo que lejos de mejorar o de ir limando asperezas con el gobierno, pues lo que ocurrió va a seguir generando críticas, y pues vamos a ver qué pasa realmente en esta nueva cumbre, Carlos, que se dará a finales de año entre los líderes, para ver si podemos recomponer la relación con nuestro vecino país, nuestro principal socio comercial, de quien dependemos en buena medida. Pero creo que en los círculos políticos en Washington, creo que va a haber más críticas y menos posibilidad de recomponer la relación, por lo menos en este contexto y en el contexto en el que ellos están viviendo, Carlos. Así que, pues fuimos a un viaje. Fuimos a un viaje. Llamó la atención también cómo fue recibido. Por ejemplo, cosas que en términos diplomáticos se ven mucho y se hicieron muchas comparaciones de las recepciones que han tenido los presidentes, el presidente Calderón, el presidente Peña Nieto en su momento, y que en el caso del presidente López Obrador, pues cómo fue recibido, quién lo recibió, etcétera. Cuestiones que pues dicen cosas, llaman la atención. Entonces yo creo que no va a pasar nada con esta visita, creo que tendremos que esperar a que se resuelva en Estados Unidos su contexto político, y creo que tenemos que ver cómo eso impacta finalmente en México, Carlos, en la situación que estamos viviendo. Muy bien. Lilia, muchas gracias. Gracias Caray, a ti, Carlos. así con esa claridad entendemos, por supuesto, esta situación. Muchas gracias. Gracias a ti. Buen fin de semana. Igualmente.